Muy queridos hermanos y hermanas, en este día viernes quiero invitarlos a que meditemos la palabra de Dios. Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versos 28 al 34. Pero muy unidos a toda la palabra de Dios que la iglesia nos prepara en la liturgia de cada día. Meditar el Evangelio es muy importante, pero cuando entramos en relación con las otras lecturas es mucho más rico. Y por eso no sé si es exigir mucho, pero no se me queden solamente con el Evangelio, sino que vayamos un poco más a los textos de la liturgia, a la primera lectura, al Salmo, complementa muchísimo la reflexión. Digamos juntos, Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Fijémonos en un detalle muy especial en el día de hoy, y es cuál es el mandamiento más importante, el primero de todos. El pueblo judío tenía más de 200 preceptos. Nosotros, gracias a Dios, nos lo han resumido a 10 mandamientos, unos orientados hacia Dios, otros orientados hacia la relación con los demás y al bienestar propio. Pero la pregunta es, ¿cuál es el más importante? Pues bueno, el Señor recuerda ese escucha Israel, o lo que llamamos el Shema Israel. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es uno solo. Por tanto, no pueden haber otros dioses. Y alguien me puede decir, no, es que los católicos, los cristianos tenemos un solo Dios. Y yo les digo, en teoría, sí. Pero en la práctica muchas veces vamos teniendo apegos y comenzamos a hacer la servidumbre de otros dioses, como el dinero, como los negocios, como el descanso. Esos dioses son esas cosas, personas, circunstancias que van ocupando el lugar del Señor en mi corazón y en mis preocupaciones. Me encuentro, por ejemplo, familias que dicen yo no voy el domingo porque es el día que el trabajo es mejor. Ahí está su Dios, el trabajo. Padre, es que yo no puedo participar de esto porque tengo un asunto pendiente. ¿Y qué asunto pendiente es más importante que el Señor? Ese es su Dios. Por eso tenemos que revisar cuáles son esos falsos dioses a los cuales les estoy sirviendo, para que pueda corregirme y comenzar a servirle y amar y a darle el lugar principal de mi vida, de mi casa, a Jesucristo, el Señor, al que hay que amar con todas las fuerzas. Y de ese amor que le ofrezco a Dios como respuesta al amor que Él me tiene, comienzo a amar a mis hermanos, porque no es posible amar a Dios sin amar al hermano. El amor fraterno, el amor al semejante, es consecuencia del amor a Dios. Y el amor a los hermanos es lo que puede visualizarse y donde mis hermanos reconocen que yo soy cristiano y que amo de verdad a Dios. Pero fijémonos en algo. Yo no puedo amar a Dios y decir hoy, mi vida va a cambiar y voy a amar al Señor con todo mi corazón. Sino que tiene que haber un proceso de reconciliación, de volver a Él. Cuando hemos herido a una persona, no podemos llegar corriendo, darle un abrazo y ya se acabó todo. Se arregló. Por ello es importante que vayamos al texto de la primera lectura. Y en Oseas, el Señor invita al pueblo a abrazar al Señor, a amar al Señor, pero diciendo, conviértete al Señor tu Dios, porque tropezaste por tu pecado. Prepara vuestro discurso, volved al Señor y decirle perdona del todo la iniquidad. La conversión se da porque yo reconozco mi falla, mi error, reconozco las consecuencias que ha producido ese pecado en mi vida, en mi familia, en la sociedad, y vuelvo a la casa del Padre, reconociendo que Dios es un Padre misericordioso, que me tiende la mano, que me perdona, que me da una nueva oportunidad. Entonces fijémonos que hay dos reconocimientos. Reconozco el pecado
y las consecuencias de ese pecado que yo he cometido y reconozco en Dios un Padre misericordioso. Si yo no soy capaz de reconocer mi pecado y si no reconozco en Dios un Dios misericordioso, es imposible la conversión. Y es imposible volver a Dios y abrazar al Señor. Por eso el reto de conversión hoy es fundamental. Renunciar a los falsos dioses, emprender un camino de encuentro y aceptar a Jesús como el Señor de nuestra vida y de nuestra casa. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Feliz día para todos. Que el Señor y la Santísima Virgen María les bendiga y les acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el ayuno de hoy, en la abstinencia de hoy, no olviden a los pobres, al habitante de la calle que continuamente ayuna y no tiene que comer. Bendiciones para todos.